El Salón 1. John Muir dijo, hacer una pregunta si yo puedo vivir sin amigos es loco. Vivir sin el amor de humanos es imposible. Imagina esta habitación llena de personas. Todas las personas cuentan y se divierten junto a la fogata. John Muir siente en una mecedora alrededor con amigos y familia. Las personas alrededor John Muir describen John Muir como una persona. Los amigos introdujeron Muir a las ciencias. La familia se apoya viajes. Muir dependa de apoyar de su familia y amigos mientras luche proteger la naturaleza. El Salón 2. Echa un vistazo alrededor. ¿Está sorprendido por la riqueza de esta habitación? Muir pasó una gran parte de su vida rodeado de espejos dorados, candelabros de cristal y muebles de crin de caballo. Trabajando en el rancho de la fruta de su suegro, hecho Muir muy rico. Cuando Muir falleció, su herencia fue digno de casi $250,000 o más de $5 millones por estándares de hoy. La biblioteca. Dr. John Strentzel primero plantó árboles y frutales en la zona en la década de 1850. Probablemente usó esta habitación como su oficina para administrar las cuentas de rancho. John Muir aprendió el negocio de la familia después de casarse con la hija de Strentzel, Louis. El trabajo hecho Muir un hombre muy rico. Con sus finanzas seguras, Muir proporciona una buena vida para su esposa y hijas. Con su familia atendido por Muir podría dedicar tiempo a escribir. Escribir que ayudaría a proteger a miles de hectáreas de desierto. La cocina. John Muir dijo, como té hay solamente dos tipos, leve y fuerte. Fuerte es mejor. En Martinez, John Muir viva bien. Buena comida, cocinero de cama adentro, las fogatas de abrigo. Cocina, recordamos cómo la vida de Muir cambia aquí. En su infancia, Muir daba las montañas con solamente un trozo de pan. Pero aquí en Martínez, Muir no tiene hambre y tiene tiempo para escribir los cuentos de sus aventuras con una taza de té cerca de su. El comedor. En la día de John Muir, casi 10% de la población en California estaba chino. Ellos trabajaban en muchos ranchos en California, tal como el rancho aquí fuera de la casa. Ellos trabajaban todos los días, cosecha, plantación y poda los árboles de fruta. Las personas de la casa no nacen en los Estados Unidos. Recordamos de el papel que inmigrantes hacen en este país y como alguno como John Muir cambian nuestro país. John Muir dijo, Estados Unidos puedo hacer estadounidense desde casi cualquier persona. Liddy Marsh Wolf, un biógrafo, dijo,
horas de la comida estaba tiempos de relajación, narración y otra devoción, guía de John Muir. Después de se instalar en Martinez, Muir fue un viaje para muchos meses. Este resultado en cena haciendo muy importante de Muir y su familia. Sus dos hijas sabían estar a la mesa puntualmente cuando sus padres están en la casa. A la cena, Muir cuenta los cuentos de sus aventuras, cuentos de animales salvajes, personajes locos y aventuras muy fascinantes. El segundo piso. Dormitorio de invitados. Muir hizo muchos amigos en su vida. Algunos de sus amigos eran presidentes, como Teddy Roosevelt y William Taft. Muir hizo nuevas historias contando grandes historias. John Muir tenía 5 hermanas y 2 hermanos. Como adultos, los hermanos Muir vivían en todo el país, pero se escribían con frecuencia y vestían siempre que era posible. Muir en última instancia convenció a 2 de sus hermanos, Margaret y David, para traer a sus familias a Martinez para ayudar con funcionar el rancho. Con el apoyo de su familia, Muir pudo salir de la granja y manos confiadas mientras viajaba. Cuando la hija mayor de Muir, Wanda, fue a la universidad, su hermana menor, Ellen, llenó su habitación compartida con sus cosas favoritas, los trenes. Ellen escribió en su diario: hay muchos centímetros de espacio en mi sala de ferrocarril, pero creo que voy a colgar las fotos en la puerta. Mi hermana adecuada, me temo, se opondrá a este plan un poco. Helen llenó sus diarios de notas sobre los trenes que la casa hinchaba. Se hizo una amiga de los trabajadores de ferrocarril que se detuvieron en la estación local. Incluso ordenó manuscritos técnicos para alimentar su curiosidad, pero lo hizo bajo el nombre de H. L. Muir. Helen no quiere que los editores enviaron esos materiales a una chica. Louis siempre animó a John Muir a viajar y escribir sobre sus aventuras. Quería que cumpliera tareas gigantescas como salvar a nuestros parques nacionales. Mientras estaba comprometido con Louis Strensel en 1879, Muir partió en su primera de muchas expediciones a Alaska. Antes de irse, escribió a sus amigos en el norte de California, John Muir y Annie Bidwell, diciendo: adiós, me voy a casa, voy a las montañas, al hielo, a los bosques y a las flores. John Muir viajó por el mundo a pie, tren y barco. Durante estas aventuras, él escribió a menudo del hogar. Aquí, en la habitación de John Muir de 24 años, es una buena época de
considerar sus pensamientos en jugar. Imagen John Muir sentado en su escritorio frente a ti. Él se rasca con una pluma, haciendo una pausa. Recoge un diario de los pilotos en el suelo. Hojas a través de él y escribe otra vez. Hace más de 100 años, palabras de John Muir estimularon a una nación a la acción. Aunque un cajero de las historias dotados, Muir fue un inquieto escritor y luchó para poner sus ideas en papel. De sus notas dispersas apellidas vinieron algunos de los escritos de carácter más atemporal e influyentes hasta la fecha. Sus descripciones de altos secuoyas y irregulares glaciares, convencidos de que nunca podría ver estos lugares de la necesidad de proteger el hierro. Muir viajado por todo el mundo. Vio bosques de baobabs en Zimbabue, arboledas de árboles monkey puzzle en Chile, enormes glaciares en Alaska. Tercer piso. El ático. El campanario. Las huertas que antes pertenecían a un rancho de frutas que apoyaban a John Muir y a su familia. El dinero creció en los árboles para Muir, que se hizo rico vendiendo fruta. Después de 10 años, se retiró y usó su fortuna para viajar y publicar libros. Las palabras de Muir siguen inspirando la protección de los lugares naturales y el espíritu aventurero en todos nosotros.